Hola, mi nombre es Mariana Cortés Gómez y el día de hoy les voy a explicar la evidencia de aprendizaje 1.1 correspondiente a un cuadro comparativo con las definiciones, similitudes y diferencias de los conceptos de ética, moral, sujeto moral, persona y valoración moral. La ética es la rama de la filosofía que se enfoca en el estudio de los principios y fundamentos de la actividad moral humana. Por su parte, la moral denota el carácter de una conducta en cuanto que ha sido adquirida por la costumbre. Consiste en el esfuerzo por guiar, a través de normas y leyes, la conducta del hombre hacia una vida considerada por una comunidad como buena para todas las personas que conforman dicha comunidad. Por su parte, las semejanzas entre la ética y la moral es que ambas son disciplinas que se enfocan en la conducta humana. Asimismo, la ética y la moral comparten la formación de concepciones que le permiten a un sujeto moral discernir entre el bien y el mal. En cuanto a la moral y el sujeto moral, podemos encontrar la similitud de que en ambos casos se rige la conducta de una persona. De igual manera, la moral y la valoración moral se basan en determinar si una conducta o acto del hombre es correcto o no, en base a las normas y leyes que rigen a una comunidad. En cuanto a la ética, la principal diferencia radica en que si no existiera esta, el sujeto moral y la valoración moral no podrían existir, porque estos se basan en esta y la moral para crear concepciones que les permitan discernir entre el bien y el mal. En cuanto a la moral, la principal diferencia entre la ética y la moral radica en que la primera, es decir, la ética, estudia y reflexiona acerca de la actividad moral humana, y la segunda, que en este caso es la moral, es el conjunto de leyes y normas que son considerados buenos y rigen una comunidad. La persona se define como un ser individual que posee caracteres tales como una conciencia, razón y voluntad. Las principales similitudes que encontramos entre persona y sujeto moral es que ambos son especies de estudio con la capacidad de conciencia. Por su parte, la persona y la valoración moral se basan en los valores, la conciencia y la moralidad del sujeto estudiado. Y la principal diferencia entre persona y sujeto radica en que el segundo, es decir, el sujeto moral, es únicamente un individuo que se opone completamente al significado de persona. El sujeto moral es aquel que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, con base a las concepciones éticas y morales que ha formado a lo largo de su vida. Por su parte, la valoración moral se refiere a la búsqueda de criterios suficientes para poder decidir si está bien o mal alguna acción en particular y juzgar los actos del hombre en base a las leyes y normas de una comunidad. Asimismo, es importante mencionar que la valoración moral se sustenta en el criterio objetivo de la moralidad, que se define como el cumplimiento íntegro de una ley moral. En cuanto a las similitudes que encontramos entre el sujeto moral y la valoración moral, es que ambos buscan discernir entre el bien y el mal. En cuanto a la persona y la moral, tienen una gran similitud con el sujeto moral porque es con base a estos dos primeros que se constituye este tercer término. En cuanto a la valoración moral y el sujeto moral, encontramos la similitud de que ambos tienen como base una concepción moral. Por su parte, la valoración moral y la moral tienen como similitud que categorizan los actos humanos como buenos o malos. En cuanto a las diferencias entre sujeto moral y persona, la principal es que la persona por sí misma no tiene moral. Esta la va adquiriendo con el paso del tiempo, con ayuda de las leyes y normas que rigen a su comunidad. La valoración moral y el sujeto moral difieren principalmente de que el primero puede decidir y juzgar los actos del hombre en base a la búsqueda de criterios que se basan en la moralidad, y el segundo únicamente puede discernir entre lo bueno y lo malo con base a concepciones que ha obtenido con la experiencia.